Mi nombre es Elena María Castillo Peña, estudiante de la Cálculo 2 con el profesor Juan Toribio Milanés, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, cursando la carrera de Ingeniería Civil. En esta presentación estaré explicando sobre las aplicaciones de integrales elementales por el método de disco y método de capas. En uno de nuestros ejercicios propuestos nos piden considerar la gráfica y cuadrado igual a x por 4 menos x al cuadrado para encontrar los volúmenes de los sólidos que se generan cuando la espiral de esta gráfica se gira alrededor del eje X, eje Y y la recta X igual a 4. Tendremos como contenido lo principal, el objetivo, luego con la aplicación de integrales elementales por el método de disco y capas, ejercicio propuesto, conclusión, recursos, bibliografía y por último, una frase de motivación. Objetivos. Objetivo general. Encontrar el volumen por los métodos de disco y capas alrededor de un eje. Como objetivo específico, comparar los resultados con los software matemáticos, como Tassin-Bolat y Wolfram. Además, debemos graficar en GeoGebra. También usaremos en Vivo GeoGebra para graficar las regiones que giran en torno a un eje de revolución. Aprenderemos a graficar en GeoGebra. El método de los discos. Si una región en el plano gira alrededor de una recta, el sólido resultante es un sólido de revolución y la recta se llama eje de revolución. El sólido más simple es un cilindro circular recto o disco que se forma al girar un rectángulo en torno a uno de sus lados. Entonces el volumen de disco será igual al área por la anchura, que esto a su vez es igual a pi entre radio al cuadrado por W, donde R es el radio de disco y W será la anchura. Entonces, en el método de disco cogemos un rectángulo representativo perpendicular al eje de revolución. Siempre nos deben indicar alrededor de qué eje va dirigido. Entonces, para determinar el volumen de este sólido, debemos considerar un rectángulo representativo, en la cual el rectángulo, cuando lo giremos, va a formar un disco, como lo podemos ver aquí. De nuestro rectángulo representativo, la cual la vamos a calcular por su anchura, que es W, y el radio, que va alrededor del eje X. Este es nuestro eje de revolución. Entonces, el sólido que se va a generar cuando se gire alrededor de nuestro eje. Entonces, para encontrar el volumen de un sólido de revolución con el método de los discos, debemos usar las siguientes fórmulas como se muestran en nuestra figura. Alrededor del eje horizontal vamos a utilizar que el volumen sería igual entre pi de la integral de a b por el radio de x al cuadrado por el diferencial de x. Cuando estemos alrededor del eje de revolución vertical, el volumen sería igual a pi de la integral de c a d por el radio de y al cuadrado por el diferencial de y. Entonces, como podemos observar en nuestra figura, cuando estemos en el eje de revolución horizontal,
será nuestro rectángulo representativo, será perpendicular al eje de revolución. Entonces, como podemos observar, se puede determinar la variable de integración tomando un rectángulo representativo, como tenemos aquí, en una región plana que es perpendicular a nuestro eje de revolución. Si la anchura de este rectángulo es el incremento de x o la variación de x, integramos con respecto a x. Si la anchura del rectángulo es y, o sea, el incremento de y, integramos con respecto a y. Aquí nuestro eje de revolución será vertical alrededor de nuestro eje de revolución. Entonces, simple y llanamente, cuando nos pidan alrededor del eje X, vamos a integrar alrededor de X. Si nos piden alrededor del eje Y, vamos a integrar alrededor o respecto a Y. Método de las arandelas o anillo. El método de los discos se puede extenderse para cubrir sólidos de revolución huecos, reemplazando el disco como una arandela, como por ejemplo los anillos. La arandela se forma al girar un rectángulo representativo alrededor de un eje, como se muestra en nuestra figura. Entonces, si el radio R minúscula y el radio mayúscula son radios interiores y exteriores de las arandelas, y W significará la anchura. Entonces el volumen estaría dando que por pi entre radio exterior al cuadrado menos radio interior al cuadrado por su anchura. Entonces, para encontrar el volumen de un sólido de revolución, debemos considerar una región acotada por un radio interior y por un radio exterior. Entonces, si giramos este rectángulo representativo alrededor de nuestro eje, esto nos formará un sólido de revolución. Entonces, el volumen de las arandelas sería igual a pi de la integral de A a B por el radio exterior de X al cuadrado menos el radio interior de X al cuadrado por su diferencial. Como ya hemos dicho, donde el radio interior representará el volumen de los huecos y esto se le va a restar el radio interior, como podemos ver en nuestra figura. Volumen, el método de las capas. Sí, mi rectángulo está medio chuequito, pero está bonito, está muy cute. Entonces, el volumen, método de las capas. Método alternativo de las capas cilíndricas. Método para hallar el volumen de un sólido de revolución. Podemos utilizar este método en los mismos tipos de sólidos que el método de disco o el de las arandelas. Este método se llama el método de las capas porque usa capas cilíndricas. Entonces, para empezar, consideremos un rectángulo representativo, como se muestra en nuestra figura, que está en el de color rojo, donde W indicará la anchura del rectángulo, H será la altura y P es la distancia entre el eje de revolución y el centro del rectángulo. Cuando se gira nuestro rectángulo representativo,
alrededor del eje de revolución, esto nos forma una capa cilíndrica. Entonces, para encontrar el volumen de una capa, debemos considerar dos cilindros. El cilindro de radio más grande va a corresponder el radio exterior y el radio del cilindro más pequeño va a corresponder al radio interno de la capa, donde P es el radio medio de la capa, donde se muestra que el radio exterior sería igual a P más W entre 2 y el radio interno será igual a P menos W entre 2. Así que el volumen de la capa sería igual al volumen del cilindro menos el volumen del hueco. Para encontrar el volumen de un sólido de revolución con el método de las capas, usar una de las expresiones siguientes, como se muestran en la figura. Cuando estemos o nos pidan alrededor del eje horizontal, utilizamos un rectángulo paralelo al eje de revolución, como se muestra en nuestra figura. Este es nuestro rectángulo representativo, paralelo a nuestro eje de revolución, que es X, donde P indicará la distancia de nuestro eje de revolución a nuestro rectángulo, la altura del rectángulo, y C y D serán los intervalos de nuestro integral o nuestro rectángulo. Utilizaremos las fórmulas para el eje de revolución horizontal. Utilizaremos que el volumen sería igual a 2pi de la integral de C a D por P, que como dije, que será la distancia, H la altura, por el diferencial de Y. Cuando nos pidan alrededor del eje vertical, utilizaremos la fórmula que el volumen sería igual a 2pi de la integral de A a B por P de X por H y por el diferencial de X. Como mencioné, elegimos siempre un rectángulo paralelo al eje de revolución. En el método de las capas utilizaremos un rectángulo paralelo al eje de revolución. En el método de los discos lo utilizamos perpendicular al eje de revolución. Comparación de los métodos para hallar el volumen de un sólido de revolución alrededor de un eje. En el método de los discos, la fórmula sería alrededor del eje X, sería que el volumen sería igual a pi de la integral de A a B por el radio al cuadrado por el diferencial de X. En el método de las capas sería que el volumen sería igual a 2pi de la integral de C a D por P por H por el diferencial de Y. Más adelante veremos una comparación de estos dos métodos. Entonces, en el sólido, en el método de los discos, no hay cavidad en su centro, o sea que no hay hueco. Pero en el método de las capas hay hueco como que no hay. O sea, con o sin cavidad en el centro. Los intervalos para la petición sería de A a B en el eje de las X. Y en el método de las capas sería de C a D en el eje de vertical. Entonces, como dije anteriormente, cuando elegimos un rectángulo representativo, en el método de los discos lo utilizamos vertical, pero en el método de las capas lo usamos horizontal. Ejercicios propuestos. Siempre que el rectángulo sea perpendicular al eje de rotación, estaremos aplicando el método de los discos. Lo primero que hacemos es hacer una simetría. Cuando elegimos un rectángulo representativo, como se observa en nuestra figura, vamos a elegir un rectángulo representativo en la cual será perpendicular al eje de rotación.
como dije anteriormente, siempre que estemos usando el método de los discos, utilizaremos un rectángulo representativo perpendicular al eje de rotación. Entonces, elegimos un rectángulo representativo, la cual nos hará simetría, y cuando giremos este rectángulo nos formará un disco. Yo no soy muy buena dibujando, pero veremos que se note. Este es un cilindro, o el pequeño cilindro, como ya mencioné. Entonces, ahora lo que necesitamos son varios elementos, los cuales vamos a ir ubicando mientras vamos avanzando. Entonces, nuestra distancia de nuestro rectángulo representativo sería el radio, la cual sería la distancia, que sería igual, el radio aquí depende de x, que será igual a 4 menos x al cuadrado. Entonces, el diferencial de x sería la altura, la cual está en función de radio, la cual está en términos de x, que el cual depende de la altura. Entonces, esto se hará que se forme nuestro disco. Entonces, el radio siempre va a depender de donde se ubique o dibujemos nuestro rectángulo. Como por ejemplo, si hacemos nuestro rectángulo aquí, si hacemos nuestro rectángulo aquí, el radio se va a poner más grande. Pero mientras más que avancemos, nuestro radio se va a poner más pequeño. Por ejemplo, si lo dibujamos aquí, en esta distancia, nuestro radio se va poniendo más pequeño. Entonces, x varía desde 0 a 2. Como ese disco es un cilindro, mejor dicho, un pequeño volumen, entonces escribiremos un diferencial de volumen, como tenemos aquí. Entonces, el diferencial de volumen será el volumen de un cilindro, la cual el diferencial de volumen sería igual a pi por el radio al cuadrado, que depende de x por la altura, pero como ya dijimos que la altura sería el diferencial de x. Si queremos, podemos formar todos los discos posibles, la cual va a formar discos de manera continua. Entonces tendríamos la integral. Entonces sería la integral de 0 a 2 por diferencial de volumen, que sería igual a pi por la integral de 0 a 2 por el radio, que depende de x al cuadrado, por el diferencial de x, la cual el volumen sería igual a pi de la integral a b por el radio, que depende de x al cuadrado, por el diferencial de x. Entonces, aquí sería nuestra expresión que vamos a emplear para calcular nuestra función radio, la cual entonces sería una distancia y es en términos de x. Entonces, si estamos en términos de x, el radio sería igual a y2 o y final menos y inicial, la cual y inicial sería igual a 0 y y final sería nuestra función, nuestra ecuación. Entonces, lo que hacemos una sustitución, y2 dijimos que era nuestra función, que era 4 menos x al cuadrado, y menos y1, que sería igual a 0.
Entonces, el radio que depende de x sería igual a 4 menos x al cuadrado. Entonces, x variando de 0 a 2. Así, la expresión de volumen por el método de disco siempre va a dejarme en términos de radio. Entonces, el volumen sería igual a pi de la integral de 0 a 2 por el radio, que sería 4 menos x al cuadrado. Todo eso elevado al cuadrado por el diferencial de x. Comparación de método de disco y capas. En este ejercicio nos piden formular y evaluar la integral que da el volumen del sólido formado al girar la región alrededor del eje X. Y es igual a 4 menos X al cuadrado. En este ejercicio nos dan nuestra gráfica y lo primero que hacemos es tomar un rectángulo representativo perpendicular a nuestro eje de revolución. Pero primero debemos de recordar, antes de iniciar nuestro ejercicio, dos reglas básicas de la integración, la cual la primera es una de las reglas, que es la integración de una potencia, que nos dice que la integral de una variable con exponente n por el diferencial de x sería igual a la variable elevada a la potencia n más 1 entre n más 1 más la constante. N debe ser diferente de menos 1. También otra regla sería la integral de una constante es igual a la constante por x. Como decía, esas serán las reglas básicas que utilizaremos en nuestro ejercicio. Entonces, en este ejercicio nos da nuestra gráfica y lo que hacemos es elegir un rectángulo representativo perpendicular al eje de revolución, que sería X. Entonces, el radio será la distancia de nuestro rectángulo representativo y el diferencial de X será la anchura. En nuestra diapositiva anterior ya hicimos este proceso, que fue la demostración de nuestra fórmula ligada a nuestro ejercicio. Entonces también debemos de recordar la fórmula para encontrar el volumen de un sólido alrededor del eje X, que sería que el volumen sería igual a pi de la integral de A a B por el radio al cuadrado por el diferencial de X. Lo que hacemos es que sustituimos en nuestra expresión los valores que ya tenemos. Recordar que los intervalos de X varían de 0 a 2, la cual A será igual a 0 y B será igual a 2. Entonces el volumen sería igual a pi de la integral de 0 a 2 por nuestro radio, que es igual a 4 menos x al cuadrado, toda nuestra función elevada al cuadrado por el diferencial de x. Entonces aquí hacemos que resolvemos nuestro binomio, la cual el volumen sería igual a pi de la integral de 0 a 2. Cuando resolvemos nuestro binomio, lo que hicimos aquí es organizar y luego hicimos nuestro binomio, la cual sería la primera al cuadrado menos 2 veces la primera por la segunda más la segunda al cuadrado, la cual decimos que menos x al cuadrado elevado al cuadrado sería x
a la 4 menos 2 veces la primera por la segunda, que sería menos 8x cuadrado más la segunda al cuadrado sería 16 por el diferencial de x. Lo que hacemos luego, que sería el volumen sería igual a pi. Cuando integremos x a la 4, recuerden la regla básica que era la variable, entonces elevado a 4n más 1. Entonces lo que seríamos es sumarle 1 al exponente y luego pasarlo a dividir sumándole 1 por igual, la cual sería x elevado a la quinta entre 5. Y así hacemos en los demás casos, la cual sería menos 8x al cubo cuando le sumamos 1 entre 3, más cuando integremos una constante, esta nos dará la constante multiplicado por x. Entonces, como seguimos, el volumen sería igual a pi por x a la quinta entre 5 menos 8x al cubo entre 3 más 16x. Cuando evaluemos esto en 0, obviamente nos dará 0, pero cuando evaluemos en 2, esto nos dará que el volumen es igual a pi por, cuando resolvemos esto nos dará 32 entre 5, menos, cuando resolvemos esto también nos dará 64 entre 3, más 16 por 2 nos dará más 32. Entonces el volumen sería igual a 256 pi entre 15. Cuando resolvemos esta fracción, entonces nos dará el resultado que el volumen sería igual a 256 pi entre 15. Esta fue la gráfica que se formó y aquí vemos la superficie de revolución. Esto es lo que formaría nuestra gráfica. Ahora vamos a utilizar uno de nuestros software matemáticos para confirmar nuestro ejercicio de que el volumen es igual a 256 pi entre 15. Aquí fue nuestro ejercicio, la comprobación que nos da correcto, que el volumen sería igual a 256 pi entre 15. Ahora lo vamos a confirmar en vivo. Ahora buscamos Symbolab en Google o podemos utilizar Wolfram Alpha, pero yo opté por Symbolab. En Symbolab escribimos nuestra función, la cual era pi por la integral de 0 a 2. Escribimos nuestro radio, que era cuatro menos x cuadrado, todo eso elevado al cuadrado por el diferencial de x. Ahora le vamos a ir, entonces el resultado de nuestro software nos dio de la misma manera que nos dio el ejercicio, que fue 256 pi entre 15. Entonces podemos confirmar con nuestro software que la integral está correcta. Aquí confirmamos con Symbolab.
Ahora vamos a hacerlo por el método de las capas para comprobar o parar nuestro ejercicio. Recordemos que vamos a elegir un rectángulo paralelo al eje de revolución. Entonces ahora lo que hacemos es una simetría con nuestro rectángulo representativo. Recordar que el rectángulo representativo va en nuestra sombra sombreada, que es de color moradito claro, y ahí es donde se va a generar nuestro volumen. Entonces cuando giremos este rectángulo nos va a formar una capa, o sea, debemos coger los rectángulos representativos. Cuando lo giremos nos va a formar un cilindro. Entonces, para que se vea de forma más gráfica, lo vamos a coger para ponerlo aquí como se ve en esta figura, para así tomar algunos elementos que vamos a necesitar más adelante. Entonces la capa que se crea cuando este rectángulo gira se forma un cilindro hueco, que esto a su vez es el diferencial de volumen. Entonces, como dije anteriormente, vamos a ponerlo de forma más amplia para tomar algunos elementos. Tenemos una capa cilíndrica. Este fue el eje en el eje de rotación que le dimos vuelta y se formó una capa. Entonces a esta capa cilíndrica le vamos a poner los elementos que vamos a necesitar más adelante, donde el diferencial de Y quedará como el ancho aquí en nuestro cilindro, nuestra capa. P de Y será la distancia o la longitud de la circunferencia. Recordemos que la longitud de la circunferencia es igual a 2pi por el radio, pero el radio es P de Y. Ahora, ¿qué vamos a hacer para calcular esa capa? Vamos a cortarla. Si la cortamos, eso nos formaría una figura tridimensional, o sea, un paralelepípedo. Entonces, a ese paralelepípedo le vamos a ubicar nuestros elementos. Cuando cortemos nuestra capa, nos va a quedar así, donde el ancho será el diferencial de Y, que será aquí, de aquí a aquí, como se muestra en nuestra figura. Entonces, el radio será P de Y, la distancia desde aquí a aquí, y H será la altura de nuestro rectángulo. Recuerden que cortamos nuestra capa y nos quedó como un paralelepípedo. Entonces, el diferencial de volumen sería igual a H de Y por 2pi de P de Y por el diferencial de Y. Como decía, P de Y sería la longitud de la circunferencia que va en ese borde que mencioné. Entonces, en esa posición nos va a quedar cuando desdoblemos nuestro cilindro. Entonces, el volumen de un paralelepípedo se calcula multiplicando sus 3 dimensiones. Entonces, el diferencial de Y lo dejaremos hasta el final por la conmutatividad y diremos que el diferencial de volumen será igual a H de Y por 2pi de Y por 2pi por P de Y por el diferencial de Y, como mencioné anteriormente. Entonces, sumando todas las capas posibles de manera continua, decimos que la integral de CAD por diferencia de volumen sería igual a 2pi de la integral de CAD por H de Y, P de Y por el diferencial. Entonces el volumen quedaría siendo igual a 2pi de la integral de CAD por H de Y
por P de Y por el diferencial de Y. Entonces, esa es la expresión que la expliqué porque la vamos a necesitar en los demás ejercicios y quise demostrarla con uno de nuestros ejercicios para que sepamos de dónde viene nuestra fórmula. Entonces vamos a buscar los valores de H de Y, de P de Y en nuestra gráfica. Llevaría de 0 a 4, que serían nuestros intervalos. Entonces, 0 sería C y D sería 4. Entonces, ¿quién será H de Y? H será a Y despejándola de nuestra función. Entonces, nuestra función es igual a 4 menos x al cuadrado. Entonces, cuando despejemos a x nos quedará que x es igual a más o menos la raíz de 4 menos y cuando hicimos el despeje. Esto sería ya de matemática básica que debemos saber en estas alturas. Entonces, solamente sustituimos que h de y es igual a raíz de 4 menos y. Entonces, ¿quién sería nuestro P de Y? P de Y sería igual a Y, porque está en el eje vertical. Entonces vamos a sustituir los valores encontrados de nuestro apartado anterior. Entonces lo mismo que nos piden en este mismo ejercicio, recuerden que vamos a hacer un ejercicio por los dos métodos, que será igual, lo único que varía es el procedimiento. Debe darnos el mismo resultado. Entonces, lo que nos piden aquí es evaluar y formular la integral que da el volumen de un sólido formado al girar la región alrededor del eje X. Entonces, lo primero que hacemos es construir nuestra gráfica y luego elegir un rectángulo paralelo al eje de revolución. Cuando estemos usando el método de las capas, vamos a utilizar un rectángulo paralelo al eje de revolución, como está aquí. Entonces, como demostramos nuestra fórmula, o mejor dicho, nuestra expresión, el volumen será igual a 2pi de la integral de C a D por H por P de Y el diferencial de Y, donde H de Y será igual a la raíz cuadrada de 4 menos Y. P de Y será igual a Y por el diferencial de Y. Ahora lo que hacemos es sustituir en nuestra expresión los datos que ya tenemos. Ahora lo que vamos a hacer para calcular el volumen es hacerlo por el método de sustitución simple. Recordar que en una sustitución se usa para convertir una función en otra para que sea más fácil de integrar. Entonces, lo que haremos es llamar a nuestra expresión u. Entonces, u nos dará u cuadrado es igual a 4 menos y. Entonces, despejamos a y, que sería igual a 4 menos u cuadrado. Si observamos los límites de nuestra integral original, va desde 0 a 4, pero debemos de cambiar los valores a nuestra nueva variable. Entonces, lo que hacemos es cambiar a y por 4 y decimos que si sustituimos en nuestra expresión a y por 0, esto nos dará 4. Entonces, cuando evaluemos ambos lados de la ecuación,
nos quedará la raíz de 4, que será igual a 2. Pero si evaluamos en 4, u nos dará 0. Entonces, cuando derivemos a u, nos va a quedar que la derivada de u será igual a 2 veces u por su derivada, que será igual a menos el diferencial de y. Entonces, con todos nuestros valores ya encontrados, lo que hacemos ahora es sustituir en nuestra expresión los valores nuevos encontrados en términos de u. Entonces, el volumen sería igual a 2pi de la integral de 2 a 0 por la raíz de u al cuadrado. Lo que estamos haciendo es haciendo una sustitución. Si recuerden que aquí es 4 menos y, aquí es igual u cuadrado a 4 menos y. Lo que hacemos es sustituirlo en la expresión. ¿Quién es y? Y es igual a 4 menos u al cuadrado. Lo sustituimos. Entonces el diferencial de y será igual a, cuando despejemos el diferencial de y, nos quedará menos 2 u por su derivada. Entonces el volumen sería igual a 4pi. Lo que hacemos aquí es que sacamos nuestra constante, la pasamos afuera multiplicando con el 2 y el volumen nos dará igual a 4pi. Entonces, por el negativo, nuestro intervalo se invierte por el negativo. Entonces, la integral va desde 0 a 2 porque este signo no invirtió los intervalos. Entonces, raíz con u al cuadrado, se simplifica la raíz con el exponencial y nos quedaría u. Entonces, cuando hacemos la multiplicación con el u que nos quedó aquí, decimos u cuadrado multiplicado por 4 nos da 4u cuadrado menos u cuadrado por u cuadrado nos dará u a la 4 porque multiplicamos nuestro exponente por el diferencial. Ahora lo que hacemos es evaluar nuestra integral. Recordemos la integración de potencia, que nos dice que la variable va elevada al exponencial n más 1, que al exponente se le suma 1 y luego se divide entre n más 1. Entonces el volumen sería igual a 4pi. Cuando integremos será igual a 4u, 2 más 1 serían 3, entre 3, menos 4 más 1 serían 5, entre 5. Todo eso evaluado desde 0 a 2. Entonces, cuando evaluemos en 0, esto nos dará 0, pero cuando evaluemos nuestra expresión en 2, esto será igual al volumen igual a 4pi. Entonces, cuando calculemos esto, nos dará 32 entre 3, menos 32 entre 5. Entonces, cuando resolvemos esta fracción, nos dará que el volumen es igual a 256 pi entre 15 unidades cúbicas. Recordamos que además lo multiplicamos con el 4 y esto nos dará el resultado. Cuando comparamos los dos métodos, vimos que son procedimientos diferentes, pero llegamos al mismo resultado porque lo que estamos haciendo es calculando el mismo volumen y por eso no tiene que dar igual. Entonces aquí está la comprobación de nuestro ejercicio con el software
de Wolfram. Siguiente ejercicio lo vamos a hacer por el método de los discos, la cual nos piden el volumen de un tanque de combustible. Un tanque en el ala de un avión de motor de reacción tiene la forma de un sólido de revolución, generado al girar la región acotada por la gráfica. Y es igual a 1 entre 8, x cuadrado, raíz de 2 menos x, y el eje x. X varía desde 0 a 2 alrededor del eje X, donde X y Y son medidos en metros cúbicos. Utilizar una calculadora gráfica para la función y calcular el volumen de un tanque. Así se vería nuestra gráfica. Entonces, por el método de los discos, elegimos un rectángulo perpendicular al eje de revolución. Además de recordar la expresión que se utiliza en el eje de revolución horizontal, que el volumen es igual a pi de la integral de A a B por el radio al cuadrado por el diferencial de X. Entonces, debemos de recordar la expresión, la función y los intervalos que nos dieron en nuestra gráfica. Además, se va a utilizar una de las reglas de la potencia. Como elegimos en la fórmula, lo único que vamos a hacer es sustituirlo. Entonces, el volumen sería igual a pi de la integral de 0 a 2 por el radio, que el radio es igual a 1 entre 8, x cuadrado por raíz de 2 menos x, todo elevado al cuadrado por el diferencial de x. Cuando elevemos todo al cuadrado, mejor dicho, decimos que el volumen es igual a pi de la integral de 0 a 2. Cuando elevemos un octavo, esto será igual a 1 entre 64. Entonces, aquí multiplicamos los exponentes, que nos quedaría x a la 4. Entonces, aquí raíz con el exponente se simplifica y nos quedaría 2 menos x por el diferencial de x. Ahora lo que hacemos es sacar la constante afuera y decimos que el volumen es igual a pi por 64 de la integral de 0 a 2. Entonces multiplicamos x a la 4 por 2, que nos daría 2x a la 4, menos cuando multipliquemos x por x a la 4 nos dará menos x a la 5 por el diferencial de x. Ahora vamos a utilizar la regla de la potencia. Entonces el volumen es igual a un pi entre 64 por, cuando integremos esta función, decimos que 2x 4 más 1 serían 5 entre 5, porque la regla de la potencia dice que la variable elevada a la exponencial n más 1, n sería 4, entonces a 4 le sumamos 1 entre n más 1, lo único que hacemos aquí es sumarle 1 al exponente y luego lo pasamos dividiendo. Así lo haríamos aquí de igual manera. Solamente le sumamos 1 y lo pasamos dividiendo por la regla de integración, que es n más 1. Entonces cuando integremos, luego nos quedaría evaluar. Entonces cuando evaluemos en 0, nos dará 0, pero cuando evaluemos en 2, el volumen será igual a pi entre 64 por
64 entre 5 cuando resolvimos nuestra fracción, menos 32 entre 3. El volumen sería igual a pi entre 30 metros cúbicos. Así quedaría nuestra superficie de revolución en GeoGebra. A confirmar o comprobar nuestro ejercicio con el software o Wolfram, cualquiera de las dos aplicaciones que yo utilizaré en esta presentación. Entonces, lo primero que haremos es escribir volumen para que Symbolab nos plantee la integral y la resuelva. Así de manera estaríamos confirmando tanto la integral planteada como el resultado. Entonces, escribimos volumen, nos piden alrededor del eje Y. Entonces le cambiamos los intervalos. Recordar que los intervalos de nuestro ejercicio era de 0 a 2. Entonces escribimos nuestra función de forma correcta. Recordar que era 1 entre 8 x cuadrado raíz de 2 menos x. Y luego le damos a ir. Como dije, Symbolab también nos da la gráfica de la Y. Así se vería como está planteada en la presentación. Esa sería la gráfica. Cuando escribimos el volumen nos da tanto la integral como el resultado y también nos da la gráfica. Aquí podemos confirmar nuestro ejercicio y la integral. Ahora lo que vamos a hacer es aprender a usar GeoGebra. Lo primero que haremos es buscar GeoGebra Suite en Google. Entonces lo primero que haremos es escribir función. Le damos a nuestra segunda opción que dice función, extremos inferiores de intervalo, extremos superiores de intervalo. Entonces escribimos nuestra función, que era 1 entre 8, 1 dividido entre 8, x cuadrado, raíz de 2 menos x, con intervalo de 0 a 2. Aquí podemos graficar la función. Podemos cambiarle de color, podemos darle a propiedad, cambiamos al color morado, que es mi favorito. Entonces además podemos sombrear nuestro volumen escribiendo la integral. Escribiendo integral, podemos darle integral entre, le damos nuestra primera opción, escribimos nuevamente nuestra función, que era 1 octavo, x cuadrado, raíz de 2 menos x, con intervalo de 0 a 2. Aquí si queremos le podemos quitar el área
porque no estamos buscando el área. Le podemos quitar la etiqueta visible y si quitamos objeto visible se quita nuestro volumen. Entonces así se vería nuestro volumen. Entonces ya graficamos nuestra función. Ahora vamos a ver nuestro sólido de revolución. Entonces lo primero que haremos es donde dice calculadora gráfica, darle clic, luego buscar calculadora 3D. Luego hacemos casi lo mismo, lo que hacemos es escribir nuestra función, le damos nuestra segunda opción, escribimos nuevamente la función x cuadrado raíz de 2 menos x con intervalo de 0 a 2. Aquí podemos nuevamente hacer nuestra gráfica. Ahora lo que hacemos es darle a herramienta, darle luego a más, luego buscamos donde nos dice los sólidos, buscamos superficie de revolución, le damos clic a la gráfica y así se va formando nuestro sólido de nuestra superficie de revolución. ¿Sí? Aquí queda graficada nuestra función y nuestra superficie de revolución. También podemos ponerle cuadrícula. También podemos quitársela. Así cuando quitemos nuestros ejes, mire cómo se vería nuestra superficie. En nuestro siguiente ejercicio también lo vamos a hacer por el método de los discos. Además, también vamos a hacer este ejercicio por otros métodos. O sea, porque nos piden alrededor de x, de y recta x igual a 4. Entonces, en este ejercicio nos piden considerar la gráfica y cuadrada es igual a x por 4 menos x. Aquí se muestra en la figura. Entonces nos piden encontrar los volúmenes de los sólidos que se generan cuando la espira de esta gráfica gira alrededor del eje X, del eje Y la recta X igual a 4. En nuestro apartado A nos piden alrededor del eje X. Además, el radio será igual a 4 menos x por raíz de x cuando despejemos nuestra función. Entonces, recordar la fórmula para el eje de revolución horizontal. Decimos que el volumen es igual a pi de la integral de a b por el radio al cuadrado por el diferencial de x. Ahora, el volumen es igual a pi de la integral de 0 a 4 porque en nuestra gráfica tiene intervalo de 0 a 4. Entonces el radio es igual a 4 menos x raíz de x, toda nuestra función elevada al cuadrado por el diferencial de x. Entonces el volumen sería igual a pi de la integral de 0 a 4. Cuando elevemos nuestra función, nos quedará que 4 menos x elevado al cuadrado. Entonces raíz se simplifica con el exponencial
y nos queda x por el diferencial de x. Luego decimos que el volumen es igual a pi de la integral de 0. Entonces en este apartado resolvimos el binomio, que es la primera al cuadrado elevado menos 2 veces la primera por la segunda más la segunda al cuadrado. Entonces cuando elevemos al 4 nos dará 16. Entonces 2 veces la primera por la segunda nos dará menos 8x más x al cuadrado por x por el diferencial de x. Entonces el volumen sería igual a pi de la integral de 0 a 4. Cuando multipliquemos a x por todo esto, nos dará 16x menos 8x al cuadrado más x al cubo por el diferencial de x. Recordar la regla básica de la integración cuando tenemos la potencia, que nos dicen que la variable será elevada al exponencial n más 1 entre n más 1 más la constante, y n debe ser diferente a menos 1. Entonces cuando integremos esta parte nos quedará que el volumen es igual a pi por 16x al cuadrado entre 2, porque n más 1 se le sumó 1 al exponente, que nos dio 2 entre 2. Así hacemos lo mismo sumándole 1 al exponente y luego lo pasamos dividiendo al denominador, o sea, el denominador. Entonces sería igual que menos 8x al cuadrado, cuando le sumemos 1 nos quedará al cubo entre 3, más x al cubo, cuando le sumamos 1 nos quedará x a la cuarta entre 4 con intervalo de 0 a 4. Entonces cuando evaluemos la integral en 0, esto nos dará 0, pero cuando evaluemos en 4, esto nos dará como resultado que el volumen sería igual a pi por 128 cuando evaluemos en 4 menos 502 entre 3 más 64. Entonces cuando resolvemos esta suma y resta de fracciones, entonces el volumen sería igual a pi entre 64 entre 3. Entonces el volumen sería igual 64 entre 3 pi. Así quedaría nuestra superficie de revolución, que fue graficada en GeoGebra alrededor del eje horizontal. Entonces esta fue la comprobación con el software Wolfram. Ahora lo vamos a hacer en vivo y vimos que nuestra respuesta es correcta. Entonces lo que vamos a hacer es hacerlo en vivo. Ahora vamos a confirmar nuestra respuesta con el software Wolfram y también vamos a aprender a cómo usarlo. Entonces escribimos nuestra expresión, que era el volumen era igual a pi de la integral de 0 a 4. Esto directamente lo elevamos al cuadrado. Entonces ponemos paréntesis 4 menos x por raíz de x
por el diferencial de x. Si queremos también podemos ponerle paréntesis aquí. Y aquí también. Luego le damos a Enter. Y confirmamos nuestra respuesta. Aquí está la integral que nos dio cuando integramos. Entonces, de forma más rápida, también quiero enseñarle que cuando escribimos el volumen de nuestra función en Symbolat, también nos confirma la integral y el resultado. Míralo aquí, que era 64pi entre 3. Y además Symbolat nos confirma nuestra gráfica y es idéntica a la que tenemos en nuestro ejercicio. En nuestro segundo apartado nos piden alrededor del eje Y. En este caso, lo haremos por el método de las capas. Debemos de recordar la fórmula para calcular el volumen alrededor del eje vertical. Entonces, el volumen sería igual a 2pi por la integral de A a B por P de X, H de X y el diferencial de X. Recordar que lo vamos a hacer por el método de capas. Entonces, lo primero que debemos de hacer es elegir un rectángulo representativo porque ya nos dan nuestra gráfica. Entonces, elegimos nuestro rectángulo representativo y despejamos nuestra función. Entonces, decimos que y cuadrada sería igual a x por 4 menos x al cuadrado. Entonces, y sería igual más o menos la raíz de x por 4 menos x al cuadrado. Entonces, y sería igual a más o menos la raíz de x, 4 menos x, porque el exponencial al cuadrado se simplificó con la raíz. Entonces, y sería igual más o menos 2 veces la raíz de x, 4 menos x. H de x sería igual 2 veces raíz de x, 4 menos x. Esto nos da este resultado porque hay simetría con respecto al eje X. Elegimos los positivos, ya que lo negativo no tendría importancia aquí porque el volumen siempre debe de dar positivo. Ya nuestra función despejada, podemos decir que el volumen es igual a 2pi de la integral de A a B por P de X, H de X por el diferencial de X. Entonces lo que haremos ahora es sustituir en nuestra expresión. Es decir, que el volumen es igual a 2pi por la integral de 0 a 4, ya que nuestra gráfica va de 0 a 4. Entonces P de X es X, H de X es igual a 2 veces raíz de X por 4 menos X por el diferencial de X. El volumen sería igual a 4pi de la integral de 0 a 4 por x elevado a 3 entre 2 por 4 menos x por el diferencial. Lo que hicimos aquí fue sacar la constante 2, la pasamos a multiplicar, la sacamos afuera y lo multiplicamos por el 2, que eso sería 4pi. Entonces luego, o debemos de recordar que la raíz cuadrada es igual a 1 medio. Lo que hice que fue que multipliqué a x por esa raíz
de x, la cual sume los exponentes y dije que x sería igual a 3 entre 2, suma de exponentes. Entonces, por 4 menos x por el diferencial. Luego, el volumen sería igual a 4pi del integral de 0 a 4. Lo que hice fue aquí que multipliqué 4 elevado a la 3 entre 2 por 4 y luego lo multipliqué por menos x, que me dio 4x elevado a la 3 entre 2 menos x elevado a la quinta entre 2 por el diferencial de x. Lo que hacemos ahora es integrar nuestro resultado, la cual sería que el volumen sería igual a 4pi por 4x elevado a la 5 entre 2. Recordemos la regla básica de la integración. Cuando tenemos una variable elevada a un exponente, lo que nos dice esta regla, que la variable con el exponente se le suma 1 y luego se divide entre n más 1. Entonces aquí sumamos más 1 el exponente y nos dio 5 entre 2 y luego lo pasamos a dividir. Menos x elevado a la 7 entre 2, hicimos lo mismo, que le sumamos 1 al exponente y luego lo pasamos a dividir en el denominador, que con intervalo de 0 a 4. Sería igual a 4pi por 2 entre 5 por 4 por 4 a la quinta entre 2 menos 2 entre 7 por 4 elevado a la 7 entre 2. Lo que hicimos aquí fue una división de fracciones. Invertimos el divisor y luego lo multiplicamos. Por ejemplo, aquí está nuestra fracción. Lo que hicimos fue pasarla a multiplicar, pero cambiándole el denominador por el numerador. Esa es una de las propiedades de las fracciones. Entonces, el volumen es igual a 4pi por 512 entre 35. El volumen que se formó sería igual a 2048 pi entre 35. Este fue la superficie de revolución que se formó al girar nuestro rectángulo representativo alrededor del eje X. Aquí fue la comprobación de nuestro software matemático, Wolfram, y podemos confirmar que el resultado no dio correcto. No haré la demostración en vivo por el tiempo. Nuestro siguiente ejercicio será por el método de las capas, la cual nos piden que la recta sea igual a 4. Lo primero que hicimos fue tomar un rectángulo representativo paralelo al eje de revolución, la cual nos indica que es la recta igual a 4. Ese es nuestro eje de revolución. Entonces debemos de recordar que el eje de revolución vertical sería igual a 2pi de la integral de a a b por p de x, h de x y el diferencial de x. Como ya sabemos que h de x será igual a 2 veces la raíz de x por 4 menos x, por la simetría que hay. Entonces p de x será igual a 4 menos x.
aquí tomamos x inicial menos x final. O sea, que en nuestra gráfica, cuando tomamos a x sub 2 será igual a 4 y x sub 1 será x. El volumen será igual a 2pi de la integral de 0 a 4 por p de x, que es igual a 4 menos x, por h de x, que es igual a 2 veces la raíz de x, por 4 menos x por el diferencial de x. El volumen es igual a 4pi de la integral de 0 a 4 por 4 menos x al cuadrado por raíz de x por el diferencial. Lo que hicimos aquí fue sacar la constante 2 y pasarla a multiplicarla con el 2 que está afuera, que sería 4pi. Entonces lo que hicimos fue que 4 menos x por 4 menos x sería igual a 4 menos x al cuadrado. Entonces el volumen sería igual a 4pi de la integral de 0 a 4 por 4 menos x al cuadrado por la raíz de x por el diferencial. Entonces ahora lo que procede es resolver el binomio. Entonces el volumen sería igual a 4pi de la integral de 0 a 4 por la primera al cuadrado, que será 16, menos la 2 veces la primera por la segunda, que sería menos 8x, más la segunda al cuadrado, que sería x al cuadrado, por x a 1/2. Recordar que la raíz cuadrada es igual a 1/2 por el diferencial de x. Ahora lo que procedemos a hacer es multiplicar a x elevado a 1/2 por nuestro resultado del binomio, la cual sería que el volumen sería igual a 4pi de la integral de 0 a 4 por 16 x a la 1/2 menos 8x elevado a la 3 entre 2 más x elevado a la 5 entre 2 por el diferencial de x. Luego lo que procedemos a hacer es a integrar. Lo que hacemos es la regla de la potencia, que la hemos venido viendo desde el primer ejercicio que hicimos. Entonces el volumen sería igual a 4pi por 16x elevado a entre 2 entre 2 menos 8x elevado a la 5 entre 2 entre 5 entre 2 más x elevado entre 7 entre 2 entre 7 entre 2. Recordar la regla básica que utilizamos. Con intervalo de 0 a 4. Ahora lo que procedemos a hacer es a evaluarlo, y cuando evaluemos en 0, esto nos da 0. Entonces el volumen sería igual a 4pi. Lo que procedemos a hacer es que el numerador lo pasamos al denominador y el denominador lo pasamos al numerador. Luego introducimos esto en nuestra calculadora científica. Entonces podemos decir que el volumen es igual a 4pi. Cuando resolvimos esto nos da 256 entre 3 menos 512 entre 5 más 256 entre 7. Entonces el volumen es igual a 4pi por 2048 entre 105. Esto a la vez, el volumen sería igual a 8192pi entre 105. Aquí se formó nuestra superficie de revolución,
con la recta x igual a 4. Esta es la comprobación de nuestro software matemático Wolfram y podemos confirmar que el volumen de 2pi de la integral de 0 a 4 por 4 menos x por 2 veces la raíz de x por 4 menos x por el diferencial es igual a 8192 pi en 305. Aquí podemos ver nuestra superficie de revolución en tiempo real. Alrededor de y alrededor de x. Nuestro siguiente ejercicio lo vamos a hacer por el método de las capas, la cual nos piden usar la derivada para verificar que la integral de x seno de x por el diferencial de x es igual a seno menos x coseno de x más la constante. En nuestro apartado B nos piden usar el resultado del apartado A para encontrar el volumen del sólido generado al girar cada región plana alrededor del eje Y. Esta es la gráfica que nos dan para nuestro apartado I, que Y es igual al seno de X. Y este sería nuestro segundo ejercicio. Entonces, debemos usar la derivada para verificar que la integral de x seno de x por el diferencial de x es igual al seno de x menos x coseno de x más la constante. Entonces debemos de conocer las reglas básicas de la derivación, que cuando derivemos el seno de x, esto será igual a coseno de x. La derivada de una constante será igual a 0. Entonces, aquí tenemos la derivada de un producto, que esta se utiliza cuando tenemos dos funciones que se están multiplicando entre sí. Entonces, la derivada de u por v será igual a u por la derivada de v más la derivada de u por v. La derivada de seno de x menos x coseno de x más la constante con respecto a la derivada de x será igual a x seno de x. Entonces, ahora derivamos que la derivada de seno de x con respecto a x será igual a coseno de x. En este caso usamos la derivada de producto. Entonces decimos que menos el x, la derivada de coseno es menos seno de x, luego cuando multipliquemos x por el seno de x nos dará igual menos x seno de x, más la derivada de x es igual a 1 cuando lo multiplicamos por x nos da coseno de x. La derivada de una constante es igual a 0. Entonces eso sería igual a x seno de x. Entonces podemos confirmar o verificar que la integral de x seno de x por el diferencial de x es igual al seno de x menos x coseno de x más la constante. Debemos usar el resultado del apartado A para encontrar el volumen de un sólido generado al girar cada región plana alrededor del eje Y. Recordar el caso que verificamos. Puedes recordar la expresión para calcular el volumen por el método de las capas alrededor del eje Y.
paralelo al eje de revolución. Entonces, en la misma gráfica nos indica que vamos a calcular el volumen desde 0 a pi medio. Entonces, el intervalo de Y varía desde 0 a pi medio. Entonces, podemos decir que el volumen es igual a 2pi de la integral de 0 a pi medio por P de X, que sería igual a X. H de X es igual a seno de X, que es la función, por el diferencial de X. El volumen sería igual a 2pi de la integral de 0 a pi medio por X seno de X por el diferencial de X. Pero sabemos que X seno de X es igual a seno menos X coseno de X más la constante. El volumen sería igual a 2pi de la integral de 0 a pi medio por la derivada que utilizamos para verificar nuestro caso, que fue seno de X menos X coseno de X por el diferencial de X. El volumen sería igual a 2pi por seno de X menos X coseno de X. Ahora lo que vamos a hacer es evaluar de 0 a pi medio. Entonces, cuando evaluamos en 0, esto nos dará 0. Pero coseno de X, cuando lo evaluamos en 0 nos da 1, pero cuando lo multipliquemos por 0 nos dará 0. Entonces, cuando evaluemos en pi medio, el volumen será igual a 2pi por el seno de pi medio es igual a 1, más cuando evaluemos esto en pi medio nos dará 0. Entonces el volumen sería igual a 2pi. Entonces esta es la comprobación con uno de los sofás matemáticos que utilizamos. Entonces podemos confirmar que el volumen es igual a 2pi. Esta fue la superficie de revolución que se formó cuando la graficamos en GeoGebra. Ahí va de 0 a pi medio, porque nos pidieron calcular el volumen de 0 a pi medio. Último ejercicio lo haremos por el método de las capas. Debemos de recordar la expresión para calcular el volumen por el método de las capas, también la integral que verificamos. Lo primero que hacemos es elegir un rectángulo representativo paralelo al eje de revolución. Entonces debemos de saber los valores que van en nuestra expresión. Entonces en nuestra gráfica va desde 0 a pi, o sea que Y varía desde 0 a pi. Entonces P de X sería igual a X y H de X sería 2 seno de X menos seno de X. Entonces el volumen sería igual a 2pi de la integral de 0 a pi por X por 2 seno de X menos seno de X por el diferencial de X. Entonces el volumen sería igual a 2pi de la integral de 0 a pi por 3x seno de X por el diferencial de X. Lo que hicimos aquí fue sumar y luego multiplicar. 2 seno de X menos por menos me da más, cuando lo sumemos nos da 3 seno de X y cuando lo multipliquemos por X nos va a dar 3x seno de X por el diferencial de X. Entonces debemos recordar que X seno de X
sería igual a seno menos x coseno de x más la constante. Entonces, lo que procedemos a hacer es a sustituir y luego evaluamos de 0 a pi. Entonces sacamos la constante, que es el 3, la sacamos afuera y la pasamos a multiplicar por el 2. Entonces el volumen sería igual a 6pi por seno de x menos x coseno de x. Cuando evaluemos en 0, esto nos dará 0. Cuando evaluemos en pi, el volumen será igual a 6pi por pi. Entonces el volumen es igual a 6pi cuadrado. Entonces vamos a verificar que nuestro volumen no dé igual a 6pi cuadrado. Entonces podemos confirmar el resultado con el software matemático. Recomendaciones. Para calcular el volumen de un sólido de revolución, debemos tomar en cuenta, lo primero es graficar nuestra región, porque los volúmenes que se forman aquí se forman por revoluciones. Lo segundo es tomar un rectángulo representativo perpendicular o paralelo al eje de revolución. Por eso es que siempre nos deben de indicar a qué eje va dirigido. Debemos tomar en cuenta eso y es muy importante que nos den a dónde va dirigido. Entonces lo tercero es que luego de planteada la gráfica podemos calcular el volumen por uno de los dos métodos. Recordar el método de disco o método de capas. O el otro método alternativo que es el de las arandelas. Recordar, si nos piden alrededor del eje X por el método de las capas, elegimos un rectángulo paralelo al eje de revolución. Pero si lo hacemos por el método de disco, tomamos nuestro rectángulo representativo perpendicular a nuestro eje de revolución. Por último, el método de los discos y el método de las capas puede distinguirse porque para usar el método de los discos, el rectángulo representativo siempre es perpendicular al eje de revolución, y para el método de las capas, el rectángulo representativo siempre es paralelo al eje de revolución. Entonces yo te pregunto a ti, ¿cuál de este rectángulo, por cuál método se haría? ¿Por cuál? Pues se haría por el método de disco, porque nuestro rectángulo representativo es perpendicular a nuestro eje de revolución. Entonces, esta figura, nuestro rectángulo es paralelo al eje de revolución. Entonces, ya sabemos que cuando es paralelo al eje de revolución, utilizamos el método de las capas. Aquí es alrededor del eje X. Portadas bibliográficas. Nuestros ejercicios los conseguimos en el libro Cálculo Esencial. Además, la información indagamos en Cálculo 1, novena edición, y también en Cálculo 1, cuarta edición. Recursos que utilizamos en nuestra presentación: utilizamos GeoGebra, que aprendimos a graficar, símbolos, nos ayudó a confirmar nuestros ejercicios, además a PowerPoint, y por último WordBank, que también es una calculadora que nos ayudó a confirmar nuestros ejercicios. Y por último, vamos a concluir con una frase de motivación de Thomas Edison, que nos
dice o nos dijo que nuestra mayor debilidad reside en rendir. La forma más segura de tener éxito es intentarlo una vez más. Y yo te lo digo, y te lo puedo confirmar, inténtalo. Que si te rindes, nunca vas a llegar a nada. Yo realmente me iba a rendir. Tenía todo puesto a rendirme. Y dije, no, yo me voy a rendir porque ya no puedo. Y yo dije, me tomé un segundo. Me senté, reflexioné y dije, no, yo podré. Y yo podré y podré. Entonces, mientras estaba haciendo una tarea de mecánica de suelo, el profesor en la plataforma puso esa frase y esa frase me llegó de lo más profundo. Y yo simplemente pensé y dije a mí, me dije a mí misma, y dije, tú puedes. Si tú nunca lo intentas, tú nunca vas a progresar ni a tener éxito. Inténtalo una y otra vez, hasta 7 veces, pero inténtalo. Nunca desistas, porque desistir es para débiles. Entonces tú no eres una persona débil. Y tú que estás escuchando esta presentación, no desistas nunca. Tú vas a tener éxito. Aunque tú veas las cosas difíciles, mentira, inténtalo 1, 2, 3, 4 veces, 7, hasta 1.000.000 de veces si es posible, pero nunca desista, porque esto es para cobarde. Y al final te vas a sentir más mal de lo que tú lo hubiese dejado. Entonces, inténtalo, que si tú lo intentas hasta 10 veces, hasta 20 veces, tú te vas a sentir mejor cada día y vas a siempre a mejorar algo un poquito más. Así que nunca te rindas, inténtalo una vez más. Aquí tu servidora, Selena María Castillo Peña, así que gracias, aquí culminó mi presentación. Gracias.